Momento de recibir en nuestros estudios y le agradecemos nuevamente la presencia del arquitecto Víctor González Acosta, porque vamos a estar hablando acerca de los edificios inteligentes, una tendencia que en Paraguay está ya hace un tiempo que ya está comenzando e instalándose, también muy similar a la tecnología a nivel mundial, arquitectura e ingeniería a nivel mundial. Arquitecto, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, bienvenido. Un gusto, un placer estar aquí. Bueno, edificios inteligentes, ¿qué se entiende con eso, arquitecto? Bueno, un edificio inteligente es aquel cuyos sistemas e instalaciones están integrados con el propósito de buscar mayor eficiencia en el consumo de la energía, mayor eficiencia en términos de seguridad, mayor durabilidad del edificio y una mayor comodidad para el usuario. Así que aborda todos esos aspectos. Varios elementos que se exigen actualmente, digo, por la innovación en sí, el avance de la tecnología, que también estos se van incorporando a estas construcciones, ¿no? Claro, estos sistemas son en realidad escalables, ¿verdad? Uno puede empezar sobre una propuesta mínima, por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia energética, de la eficiencia de la iluminación. Habrás visto los lugares donde la luz se prende y se apaga en función a que uno esté o no esté. Esa, Sí. por ejemplo, es una condición mínima. Después va por manejar ya los edificios muy complejos en el primer mundo, se va regulando la intensidad de luz en función a la intensidad de la luz exterior, por ejemplo, ¿verdad? Y en el tema por ejemplo, el sistema de incendio, lo mismo, ¿no? Hoy ya tenemos equipos de volumen de aire variable, los VAB que se llaman, que regulan la necesidad de aire en función exactamente a la exigencia del momento. Ya no tienen un sistema único que finalmente significa mayor consumo. En términos de seguridad, tiene muchos aspectos, ¿verdad? El manejo de los sistemas de bombas, por ejemplo, para el sistema de incendio, los sistemas de incendio, propiamente dicho, ¿verdad? Que uno puede tener en una pantalla una detección temprana de incendio en un lugar concreto, en un piso concreto, no ya una alarma general, sino una alarma ya con mira telescópica, digamos, ¿verdad? Eso se consigue gracias a sistemas automatizados, que lo que finalmente un edificio inteligente lo que tiene es todo su sistema automatizado, todos sus sistemas automatizados también en red, y entonces se genera una sinergia. Y, por ejemplo, si yo tengo conectados los ascensores al sistema de incendio, automáticamente cuando hay una alarma, los ascensores van a planta baja, de manera automática, sin el trabajo de nadie, ¿verdad? Sin que nadie presione. Sin que nadie planta presione baja. nada, ¿verdad? Claro. O la puesta en marcha de las bombas o de los motores o los generadores se hace de manera automática. Cuando hay una determinada condición de alarma, inmediatamente entran a actuar las bombas, los motores, los sistemas de generación mecánica de electricidad, ¿verdad? Así que es un sistema combinado y, como decía antes, es gradual, ¿verdad? O sea, podemos llegar de lo mínimo, que por ejemplo el control de los ascensores, a un máximo que ya controla niveles más complejos. Y la otra parte importante también es la parte ergonómica, es decir, todo lo que es calidad de vida en los edificios, que yo pueda prender mi aire media hora antes de llegar a mi oficina, pueda ya generar una condición muy cómoda de aire al interior de la oficina. Hoy ya hay sistemas cada vez más accesibles en materia de costo para poder implementar ese tipo de instalaciones en un edificio. Arquitecto, ¿hay modelos de moda en Asunción o también en otros puntos departamentales importantes o no? ¿O es como que está comenzando recién o al contrario, que ya se instaló de una Sí, buena en cantidad? Asunción yo diría que en las condiciones básicas, por ejemplo, control de ascensores, control de motores, sistema de incendio, ya están instalados hace un tiempo. Nosotros empezamos el primer edificio de esta característica, que fue el Citibank Center, sobre la avenida Mariscal López. Como era un edificio de la matriz en Estados Unidos, ya se implementaron estándares de automatización que Ya vino a tenía Estados Unidos, ¿verdad? Que con ya esa... conectaba, era una gran sala de panel y control que automatizaba todos los sistemas, vinculaba uno con otro y manejaba de manera automática. Eso también significaba para ellos una reducción importante de horas hombres en el mantenimiento. Mucho menos, no hay que ir corriendo controlando la bomba, sino eso está controlado de manera lejana con un software
Eso ya fue aplicado hace 15 años en el Citibank, pero yo creo que hay muchos edificios que han ido aplicando gradualmente niveles de automatización en los edificios, pero en ciudades como Estados Unidos, las ciudades de Estados Unidos, ya los avances son mayores, porque también los costos de gestión de operación de un edificio son mayores, ¿verdad? Y el acceso a la tecnología también es menor, es más fácil, ¿verdad? Y las exigencias a veces son mayores, ¿verdad? El control por ejemplo, de regular la intensidad de luz natural que entra del exterior al interior a través del vidrio, en algunos edificios en Estados Unidos, en Japón o en Canadá, ya es casi una norma, digamos, ¿verdad? Que el vidrio va teniendo un sistema de regulación de entrada de luz y de energía que permite regular la energía interna, la temperatura interna. ¿En cuanto a costos? No, depende mucho. Realmente si uno analiza la relación costo-beneficio en la optimización de los sistemas, en realidad uno no agrega sistemas que en realidad no reducen mucho costo, pero le da en todo caso casi un modismo, digamos. Bueno, ahí hay un sobrecosto, pero en general yo creo que bien diseñado en la relación costo-beneficio hasta a veces es más conveniente, porque uno optimiza el consumo de energía. Optimizar el consumo del aire acondicionado significa reducir el costo de la expensa. O sea, eso que todos los meses uno tiene que pagar, ¿verdad? O optimizar la iluminación, por supuesto que disminuye el consumo de energía eléctrica, y eso finalmente medido en el año es un buen dinero. Entonces se paga solo. Yo diría que en la generalidad de los casos se paga solo en un tiempo mayor, no es inmediato, digamos, en un periodo de 5 años cualquier sistema que yo vaya a colocar se paga solo. Pero en aquellas cuestiones, en aquellos temas que agrega seguridad, yo creo que no solamente no hay que mirar solo el costo, sino que hay que mirar la seguridad de la gente que está dentro de un edificio. Que yo pueda tener sistema automatizado de prevención de incendios es un gran aporte, un formidable aporte para la seguridad del edificio. Entonces, en ese caso, yo creo que hay que medir en términos de cuidado de la gente, más allá del costo, ¿verdad? Arquitecto, y en cuanto a estilos, y le pregunto a su estilo en particular, lo que a usted le gusta, teniendo en cuenta esta época, estos años y lo que se viene, y no sé si coincide también con la tendencia actual a nivel mundial, digo, en cuanto a fachadas, en cuanto a tamaños, formas, en lo que respecta en sí a un edificio moderno. No, yo de alguna manera, como las exigencias son más o menos similares. Por ejemplo, en el tema de los edificios corporativos, ya hay una tendencia que es función de la manera en que se organizan los grupos de trabajo. De ahí se definen los espacios, y los espacios de alguna manera van definiendo la forma, ¿verdad? Y la solución. En los edificios corporativos, por eso vemos mucha similitud en los edificios en el mundo entero, porque responde a una exigencia muy concreta que es muy similar de manera de trabajar. Las plantas libres, la flexibilidad, toda la solución de las instalaciones y demás. Donde se ven particularidades, sobre todo desde el punto de vista regional, yo diría a nivel regional y a veces a nivel país también, es lo que tiene que ver con el entorno concreto en la parte residencial. Entonces hay mayor incidencia de las exigencias del entorno en términos de asoleamiento, en términos de materiales que comúnmente se usa. En nuestro país se usa mucho el ladrillo, por ejemplo. En Estados Unidos, bueno, es muy raro ver ya hoy un edificio de ladrillo, es de acero y vidrio. O en Canadá o en Dubái, ¿verdad? No vas a ver un edificio de ladrillo en Dubái, porque no tienen condiciones de producir y no hace a la cultura de ese entorno. Entonces, en los edificios residenciales vemos una impronta importante de lo local, y es bueno que así sea, porque entonces hay como una singularidad en la propuesta arquitectónica función del entorno en particular en que nos movemos. Entonces empezamos a ver diferencias en un edificio en Bogotá residencial que un edificio en Asunción o en Buenos Aires o en San Pablo, ¿verdad? Entonces a partir de ahí yo creo que a nivel de países y de regiones hay como particularidades en la propuesta formal producto de estas determinantes del entorno cultural y físico, ¿verdad? Hay muchas propuestas para desarrollos inmobiliarios en Asunción. Sí, yo creo que esta es una industria emergente en nuestro país, no tiene más de 10 años, ¿verdad? Sí. Si nos comparamos con cualquier otro país de la región, no sé,
En Chile la industria inmobiliaria tiene 50, 60 años, en Buenos Aires todavía más. Nosotros estamos empezando, estamos haciendo crecer esta criatura y lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y con mucho respeto, ¿verdad? Hay que entender que cuando construimos un edificio realmente estamos construyendo una ciudad. Y cuando nos construimos una ciudad estamos construyendo un territorio. Entonces hay exigencias que debemos tomar en cuenta y responsabilidades que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en un edificio. A mí me pone muy contento ver toda una nueva generación de arquitectos en nuestro país de muy buen nivel, de muy buen nivel. Basta con recorrer los barrios de Asunción y uno ve cada vez edificios realmente muy bien resueltos, formalmente, espacialmente, desde el punto de vista de su respeto al entorno. Eso es muy importante para nuestra ciudad, ¿verdad? Y es muy importante para nuestro país también. Y bueno, hay una generación importante de jóvenes que a mí realmente me llena de orgullo. Arquitecto, al incorporar o al menos llevar a la ejecución, la planificación de algunos edificios o de algunas residencias, incluso los edificios residenciales también, se tiene muy en cuenta la ubicación, digo, el entorno, ya sea microcentro, ya sea algún barrio apartado de la ciudad. Eso se tiene muy en cuenta para poder concretar el diseño, porque yo le puedo pedir algo casi utópico y usted me puede decir, no, esto no podemos hacer acá porque las condiciones de la ciudad no dan. O sea, hay cuestiones que se tienen que tener muy en cuenta para poder llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, ¿no? Totalmente. Primero, las condiciones del plan regulador, ¿verdad? Hay determinadas zonas, de acuerdo a la característica, la zona área residencial A, B, 1 o 2, uno puede construir tal X cantidad de metros cuadrados en función al tamaño del terreno, ¿verdad? Lo primero. Lo segundo, por lo que te decía antes, un trabajo responsable considera de manera muy detallada la incidencia del entorno en ese edificio, ¿verdad? Y el otro aspecto más importante aún para mí es el aspecto cultural. Nosotros tenemos que entender que en nuestro país todavía, como está iniciándose el proceso de densificación y de verticalización, esta es una ciudad, como ves, absolutamente plana. Tenemos que entender que el que va a vivir a un departamento viene en una casa, entonces tiene una cultura de uso de espacio que hay que respetar. O sea, yo no puedo llevarle con una muy buena propuesta acá, que puede ser muy linda y qué sé yo, pero no considera el aspecto cultural de la manera de consumir el espacio de esa persona. Entonces eso significa hay dimensiones de dormitorio generoso, balcones que reemplazan un poco las galerías y los patios, espacios de reunión, de intercambio dentro del complejo que le reúna a la gente en la terraza y demás. Tiene que ser condiciones fundamentales de un edificio en Asunción. Probablemente cuando vamos a Buenos Aires, el que vive en un departamento, su bisabuelo ya vivía en un departamento, ya hay una nueva cultura de usar el espacio, ¿verdad? Entonces vemos ahí proyectos que de repente ves dormitorio de 2,30 metros, 2,50 metros, eso no es aceptable acá porque venimos de habitaciones 4x3, ¿verdad? No le podemos llevar el nombre de la modernidad y de la necesidad un cuartito de 2x3 porque tenemos una manera ahí diferente. Los fines de semana recibimos, los chicos reciben a los primitos, a los compañeros, qué sé yo. Es una manera de vivir, esa es la cultura y tenemos que tener muy en cuenta eso. O sea, no solamente el entorno físico, sino el entorno humano para la hora de hacer un diseño. Y yo creo que eso se está haciendo bien. A mí, como te decía antes, yo veo con mucho gusto proyectos de muy buen nivel, sobre todo en el tema residencial y en todas las áreas también, ¿verdad? Arquitecto, por ejemplo, usted es un hombre de mucho recorrido, muchos países, muchas ciudades representativas en materia arquitectónica, pero para ir acá al lado nomás, en Argentina, la ciudad de La Plata, por ejemplo, está organizada de una forma bastante interesante, la ciudad de las Diagonales, por ejemplo, con diferentes estilos arquitectónicos en medio de la ciudad. En Curitiba, por ejemplo, también hay grandes diseños y también la ciudad está preparada y organizada para lo que va a ser la expansión en sí de las residencias, por ejemplo, de los planes residenciales. Asunción, ¿se puede hacer algo? ¿Está bien? ¿Cómo se puede reestructurar esta cuestión? ¿Hay que ir para arriba? ¿No hay que ir tanto para arriba? ¿Hay que ir para...? ¿Cómo se hace? Muy buen ejemplo. La Plata, la ciudad de La Plata es realmente hermosa, una hermosa ciudad, muy bien diseñada. Curitiba también, Medellín, hay muchísimas ciudades en América Latina que han sido pensadas.
Yo creo que el gran problema de Asunción es su falta de planificación. No solamente Asunción, Asunción y el gran Asunción. Sí. Nosotros adolecemos de una falta de planificación, yo diría a nivel de territorio, ¿verdad? No tenemos una visión clara, una idea clara de lo que queremos en términos territoriales como país. Y después menos aún que de ciudad. Entonces creo que Asunción es una de las pocas ciudades que tiene algún plan regulador que creo que en el gobierno de Filisola se hizo. Las demás ciudades son muy básicas, ¿no? Yo te diría que la mayoría no tiene. Entonces es muy difícil crecer de manera ordenada en esas condiciones, cuando no hay reglas, cuando no hay un plan, cuando no hay una visión de ciudad. Y bueno, y lo que vemos en Asunción, infelizmente, es eso. Y todo el gran Asunción, ¿no? De acá viven 2 millones de personas en una condición de urbana muy poco pensada, muy improvisada, digamos, casi por generación espontánea se va haciendo la ciudad. Basta con mirar acá, de repente se ven 4 casitas allá 6, así no se puede construir. La ciudad tiene que ser económicamente sustentable, por eso es que necesita determinada densidad, eso significa determinada cantidad por manzana para ser sostenible, para poder generar servicios de calidad económicamente sostenible, es lo que no tenemos nosotros. Para darte dos, tres números, Asunción y Gran Asunción tiene 2 millones de habitantes, pero solo 500.000 viven en Asunción y 1,5 millones entran y salen todos los días a la ciudad. Eso no es sostenible, ninguna ciudad del mundo tiene esa lógica, ¿verdad? Entonces no hay autopista que nos resuelva ese problema. Claro. Tenemos que resolver estructuralmente, o sea, tenemos que hacer que la gente vuelva a vivir en el lugar donde trabaja, en el lugar donde los hijos van a la escuela o en el lugar donde vive su familia, y eso significa repoblar la ciudad, redensificar la ciudad y revertir ese proceso amorfo de crecimiento. ¿Verdad? Eso es, tenemos que hacerlo, si no, esto no es sostenible, si no, nuestros nietos van a vivir en Alto, en Ipacaraí, cada vez peor. Esas 2 horas de tránsito dramático que hoy la gente tiene que hacer se va a convertir en 3 horas. O sea, tenemos que revertir ese proceso y eso pasa por repoblar la ciudad, por redensificar la ciudad y llevar la ciudad a una densidad mínima de por lo menos 120 habitantes por manzana, que es el promedio de densidad en cualquier ciudad intermedia de la región. No digo los Buenos Aires y San Pablo que tienen densidades mayores, pero Asunción tiene 50 habitantes por manzana. Eso no es imposible de sostener. Por eso que es un duro trabajo para cualquier intendente que se venga, porque no hay manera, ¿verdad? 200.000 vehículos que entran y salen, que no tributan, que usan la ciudad. No hay forma, hay que revertir eso, hay que replantear estructuralmente eso, y eso pasa por redensificar nuestra ciudad, hacerlo más compacto, hacerlo más sostenible económicamente, y hay que empezar, porque esos procesos son largos, no se hacen de la noche a la mañana, y además es un proceso que hay que hacer con la gente, porque el urbanismo, más allá de un hecho económico o un hecho político, un hecho técnico, es un hecho cultural. La ciudad lo hacemos la gente, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar con la gente, hay que revertir ese proceso, tenemos que redensificar la ciudad, hacerlo sostenible y hacer que la gente mejore la calidad, en última instancia mejore la calidad de vida de la gente. Esta manera de vivir, despertarse a las 5 de la mañana para estar a las 7 en el trabajo, salir a las 7 para llegar a las 9 a la casa, no, eso no es calidad de vida, ¿verdad? Entonces tenemos que revertir eso y creo que faltan medidas del sector público que apunten con una idea clara a revertir ese proceso, y hace falta una gran tarea de planificación a nivel territorial que no tenemos, no hay. Cuando uno va a la playa, yo suelo poner ejemplo de eso, uno va a la playa y va cruzando cualquier ciudad pequeña, Brasil, no sé, Laranjeira do Sul, y uno ve lleno de edificios. Eso no es porque se le antoja los pobladores locales, parte de una planificación que en Brasil empezó con Brasilia. Y uno visita esa ciudad y ve ordenada, de autopistas, ve avenidas, hay densidad, hay calidad, está limpia, hay cloaca, hay desagüe pluvial, hay tráfico, hay transporte público de calidad. O sea, todo eso se logra cuando hay cuando económicamente se da una suerte de economía de escala ahí que pueda ser sostenible. Si no, es imposible. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir nuevamente. Es muy importante su palabra, todo su conocimiento, y poder transmitir un poco y crear conciencia. Me parece que también va un poco de la mano también, porque son varios protagonistas que usted está comentando. De lo que se tiene que hacer, está el gobierno central, están los municipios, están las entidades financieras, están los capitalistas, están los desarrolladores. Hay varios
protagonistas importantes y están los que van a adquirir, que ya son los consumidores, ¿no? Sí. Las personas que van a, o sea, son varios realmente elementos que se deben conjugar y para poder sacar un buen resultado, ¿no? Totalmente, así mismo. Bueno, muchas gracias por compartir el espacio.